Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de venir a tu casa, Señor. Por eso nos alegramos, Señor, porque tenemos el privilegio, Señor, de estar hoy, Señor, delante de tu presencia, Señor. Por favor, Padre amado, que tu palabra, Señor, hoy corra, Señor, como ese rocío que cae, Señor, y que sale de la tierra, Señor. Que corra, Señor, y sea glorificada. Hoy te bendecimos, hoy te honramos, Señor. Y yo elevo, Señor, una oración, Señor, especial, Padre amado, por Darío Quiroz, Señor, que está, Señor, en su lecho, Señor, que el médico dice de muerte, pero tú, Señor, sabes, Señor, los tiempos. Por favor, bendícelo, por favor, tócalo, Señor, y que se haga tu voluntad, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien? Yo me escucho muy raro. Listo. Vamos a compartir hoy una predicación que se llama Lluvia a su tiempo. Les voy a contar algo, hermanos. Imagínense que a mí el pastor me tiene que decir como con un año de anticipación que predico. Entonces yo le digo, pastor, deme un mes, deme un mes. Entonces él me tiene paciencia y me da el mes. Pues hace un mes yo empecé a trabajarle a este tema, literal, es en serio. Y en estos días que ha estado lloviendo tanto, yo le decía a Diego, le decía, ay, tan inoportuno mi tema, porque Dios mío, está lloviendo mucho y ya lo que queremos es que deje de llover, ¿cierto? Pero, y yo le decía a Diego, ¿qué hago? Necesito un mes para cambiar el tema. No lo puedo cambiar, tengo que darlo, amén. Y entonces yo digo, el Señor sabe por qué. Porque yo sé que muchos han estado padeciendo en este momento, pues todo lo que está pasando con estas lluvias, amén. Y oramos por todo aquel que está hoy en una situación de riesgo. Y vamos a hablar de la lluvia, sí, vamos a hablar de la lluvia literal, sí, pero al final vamos a llegar a la lluvia espiritual. Y esa lluvia espiritual sí necesitamos que nos inunde. Entonces yo pensé en un momento, ay, qué inoportuna, de pronto hasta un hermano está viéndose afectado por la lluvia y yo predicando en la lluvia. Pero el Señor hoy quiere traernos un mensaje de otro tipo de lluvia, amén, de llevarnos a esa lluvia de la bendición que hay en su palabra. Entonces, recíbame el mensaje y si alguno en este momento está sufriendo realmente por la lluvia, discúlpeme si no, si no es el mensaje, pero esta lluvia que le voy a decir es una lluvia de bendición, amén. Entonces en Santiago 5:7, acompáñenme allí, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Es irónico que digan que la venida del Señor se acerca y que tengamos paciencia. Es como si fuera ya la venida, pero tengamos paciencia. Entonces el pasaje nos invita a que estemos aguardando. ¿Aguardando qué? El momento de su venida. Y es por eso que usted y yo ocurre algo y uno dice, el Señor ya viene. Entonces pasa algún acontecimiento, escogieron papa, el Señor ya viene. Uno, cualquier cosa que pasa, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Pero estamos aguardando con paciencia, amén. ¿Y por qué con paciencia? Porque esta carrera, hermanos, no es fácil. Porque el caminar del cristiano no es fácil. El caminar del cristiano no es venir a la iglesia cada 8 días y ya. El caminar del cristiano, acá es la parte más fácil, venir a la iglesia. Pero el caminar del cristiano está afuera. El caminar del cristiano está en el trabajo, en el problema con el hijo, con la hija, en la familia. Ahí es donde está el caminar. Pero la palabra nos invita y nos dice,
Tened paciencia. Tengamos paciencia. Dígale al hermano que está al lado, tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Porque la venida del Señor está cerca. No podemos desfallecer, hermanos. ¿Qué tal que dejemos la carrera en este momento y venga el Señor? Ya después de todo lo que hemos recorrido, no hay presentación. Pero el pasaje dice que así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Entonces, ¿qué pasa con el labrador? Que espera una lluvia, pero que el labrador sabe que no depende de él, que depende de Dios. Ese labrador sabe que él prepara la tierra, siembra la semilla, él hace todo lo humanamente posible, pero ¿qué le queda? Esperar que llueva. Esperar, no hay más que hacer. Entonces usted y yo tenemos que trabajar en esta tierra, trabajar en este corazón, trabajar en nosotros y en nuestra familia y esperar la lluvia de Dios. Pero Dios es bueno, amén. Él es hermoso. Entonces, miren lo que dice la palabra en el Salmo 147:8. Él es quien cubre de nubes los cielos. ¿Quién? Él. Dice, el que prepara la lluvia para la tierra. ¿Quién? Él. Y dice, el que hace a los montes producir hierba. ¿Quién hace eso? El Señor. Así que hay una parte, hermanos, que usted y yo hacemos. Esperar con paciencia, labrar esta tierra, este corazón. ¿Y la otra parte quién la hace? Él. Esperar la lluvia. Amén. Esperar la lluvia. Y entonces vamos a hablar hoy de eso. Mire, fíjense que en Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces a mí personalmente me sonaba muy raro y me suena leer en la Biblia siempre que decía la lluvia temprana y la lluvia tardía, porque para nosotros la lluvia es la lluvia. O es una llovizna o es un aguacero, pero nosotros acá no decimos, ve, está cayendo la lluvia temprana, que porque es por la mañana, o la lluvia tardía porque es por la noche. Ese concepto para nosotros no existe. Pero en Oseas dice que vendrá a nosotros como la lluvia. Y después dice, como la lluvia tardía y temprana. O sea, haciendo una diferencia como entre tipos de lluvias. Entonces yo dije, bueno, ¿qué será eso? Y el pastor sí nos ha enseñado de esto. Pero hablemos un poquito más de qué son ese tipo de lluvias, porque para nosotros no hay diferencia, es la lluvia, pero resulta que el pueblo de Israel, pues sí tenía y tiene sus estaciones. Entonces allá si hay lluvia temprana y lluvia tardía, ya vamos a ver qué lluvias son. Entonces miren que allí hay 3 tipos de lluvias que están en el hebreo. La primera es la Geshem. Ahí en ese pasaje está la primera, que es Geshem, y es la lluvia abundante, torrencial, es el aguacero, mejor dicho, el que usted y yo conocemos como el aguacero. Esa es la lluvia para ellos, la Geshem. Pero hay una lluvia temprana que ellos la llaman la lloré, o no, si un judío me escuchara, no sé ni siquiera cómo lo estaré pronunciando, pero digamos lloré. Y la lluvia tardía es la que ellos llaman la Malkosh, no sé. Esos son 3 términos que están en ese pasaje. Y hay otro término que es como la lluvia general, que está en Deuteronomio 32:2, que dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, eso lo hemos leído, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Y entonces se va uno un poquitico a entender, digamos, qué pasaba en el pueblo de Israel y por qué hablaban de este tipo de lluvias, y es que realmente, pues ellos dependían de lo que producía la tierra.
Ellos no, en la época bíblica, pues no era como ahora que pues están industrializados, pero en ese momento dependían del fruto de la tierra, de los animales, dependían pues de todo lo que cultivaran. Amén. Y entonces ellos, digamos que el agua era muy, muy importante porque ellos tenían casi medio año en sequía o medio año con poca lluvia o sin lluvia. Entonces ellos aguardaban con paciencia que llegara la lluvia. ¿Por qué? Porque ahí era donde se podía producir para alimentarse. Amén. Entonces ellos hablaban y tenían sus tiempos, y por eso la palabra nos muestra mucho en el Antiguo Testamento que ellos cavaban sus pozos y sus cisternas. ¿Por qué? Porque esa era de donde sacaban el agua para alimentarse, para hacer los alimentos, de las cisternas y los pozos. ¿Por qué? Porque cuando caía la primera lluvia, la abundante, la torrencial, pues entonces es ahí donde se llenaban y ellos podían aprovisionarse para lo que restara del año donde había sequía o donde estuviera un poco más seca la tierra. Entonces ellos tenían sus tiempos. Entre octubre y diciembre empezaba lo que ellos llamaban la lluvia temprana, y esa lluvia ablandaba la tierra para poder ararla, porque la tierra venía seca y muy árida. Entonces empezaba a caer la lluvia temprana y el labrador decía, este es el momento porque la tierra se me va a ablandar, y entonces empezaban a arar, ya que la tierra con esa lluvia temprana que estaba refrescando los campos, pues le facilitaba. Sembraba la semilla y ya venía la lluvia torrencial entre diciembre y marzo. Y esa era la que llenaba, la que empapaba, la que llenaba las cisternas, los pozos, la que llenaba de provisión al pueblo de Israel de agua. Entre diciembre y marzo. Y ya después, marzo, mayo, era la lluvia tardía. Y la lluvia tardía era la que cuando empezaba el fruto a salir y la que ayudaba a que el fruto madurara. ¿Ya? Esa lluvia ayudaba a que el fruto madurara. Entonces, la lluvia temprana ablandaba la tierra, la lluvia temprana le ayudaba al que iba a arar la tierra, que estaba muy seca, para que él pudiera depositar la semilla. Y la lluvia tardía lo que hacía era que facilitaba que el fruto madurara. Tráigalo a su vida, hermano. La lluvia temprana puede que usted ni se haya dado cuenta que ocurrió, pero alguna vez el Señor derramó esa lluvia, preparó esa tierra y alguien tiró la semilla y usted recibió la predicación. Y miren que la lluvia depende de Dios, porque hay veces usted le predica a otro y la tierra seca. No hubo lluvia temprana, no hubo lluvia temprana. ¿A cuántas personas no les hemos predicado y tierra seca? No le llegó la lluvia temprana. ¿Y quién da la lluvia temprana? El Señor. Entonces uno predica y uno dice, Señor, que a esta persona le haya llegado la lluvia temprana. Porque es ahí donde la semilla llega y empieza el Señor con su lluvia torrencial. Empieza la palabra a confrontarlo a uno. Empieza la predicación digamos, a conmoverlo a uno. Esa es la lluvia torrencial. Cuando usted viene, cuando veníamos hace mucho tiempo y recibíamos la palabra y nos sorprendíamos de la palabra, eso era la lluvia torrencial, que nos estaba cayendo y alimentando esa semillita que había ahí, esa pequeña semilla. Y la lluvia tardía es esa lluvia que hoy nos está ayudando a usted y a mí para dar fruto y que ese fruto permanezca. Porque eso dice la palabra, ahorita lo vamos a leer, amén. Entonces, la lluvia, hermanos, es una bendición de Dios. Es la bendición de Dios para nosotros, amén. Y miremos lo que dice Deuteronomio 11:13, que es muy tremendo porque ojo lo que dice al inicio. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿qué pasa entonces? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo
para tus ganados y comerás y te saciarás. Pero hay un requisito, hermano: obedecer cuidadosamente, amar al Señor. Uno, no hay tres: amar al Señor y servirle. ¿Cuántos queremos la lluvia del Señor? Entonces tenemos que obedecer, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que tener reverencia por el Señor. Amén. Cuidar, ser cuidadosos, amar la palabra, amar los mandamientos, amar al Señor y servirle con todo nuestro corazón. O sea, es una entrega completa al Señor. Entonces dice: yo daré la lluvia, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Y me llama la atención la palabra a su tiempo, porque el pastor predicaba esta semana y decía que nuestra vida, nosotros estamos en el Señor, todo lo que somos, todo nuestro tiempo, los tiempos están en las manos del Señor. Y el Señor dice: yo doy la lluvia a su tiempo. Entonces puede, hermanos, que hoy alguien esté recibiendo la lluvia temprana, en este momento, en este lugar. Ese es el tiempo que el Señor estimó para esa persona. Pero puede haber otros que estemos recibiendo la lluvia tardía. Y el Señor sabe cuál es el tiempo de cada uno. Que es lo más hermoso: el Señor sabe cuál es el tiempo de cada uno y en qué momento cayó la semilla, en qué momento está creciendo y en qué momento vamos a dar ese fruto que permanece. Amén. Entonces hay un requisito tremendo: obedecer, amar, servirle. Y es una condición, hermanos, para que recibamos la lluvia de bendición. No podemos, hermanos, pretender recibir las bendiciones de Dios, pedirle lluvia con los brazos abiertos que la recibimos, si no estamos obedeciendo, amándole y sirviéndole. Entonces yo primero tengo que examinarme, revisar cómo estoy para saber si puedo pedir esa lluvia. No estoy bien, estoy mal, me pongo a cuentas con el Señor, me arreglo. No se trata de decir: no, yo no puedo pedir la lluvia, no la merezco. No, es: Señor, yo quiero la lluvia, pero no te estoy sirviendo con todo mi corazón, no te estoy amando con todo mi corazón, ayúdame, ayúdame. Porque el Señor se quejaba de su pueblo y decía, les voy a leer Jeremías 5:23, dice la palabra: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Miren qué tremendo. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. O sea, el que dijo: ni siquiera sabiendo que dependen de mí, dijeron en su corazón: temamos a Dios. Ni siquiera el mínimo temor, la mínima reverencia al Señor, sabiendo el pueblo de Israel que dependían de Él, que su alimento dependía de Él, que su economía dependía de Él. Dice: tuvieron un corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Amén. Que no seamos, hermanos, porque a veces decimos: ay, tremendo Israel. No, muy duros, muy duros. Muy duros, es que uno no lo puede creer. Pero tal vez nuestro corazón es así, ¿cierto? Nuestro corazón puede tener falsedad, tiene rebeldía, amén. Nos apartamos. ¿Cuántas veces nos hemos apartado del Señor, hermanos? Pero acá estamos, pero nos hemos apartado y nos hemos ido, amén. Pero el Señor nos ha sostenido, amén. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Dice la palabra en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire tan hermosa la misericordia del Señor. Amén. Pero definitivamente en la palabra, a veces la falta de lluvia era como una expresión de desconcierto de Dios, como una expresión de desaprobación de Dios hacia su pueblo. Y eso lo vemos en una historia muy tremenda, que es la historia de el rey Acab. No sé si se acuerdan, en esa época
Dice la palabra que hubo una sequía muy tremenda. Y yo sé que usted y yo, pero eso parece, lo sabemos, eso parece una serie, hermanos. Eso parece una serie, léanlo. Porque uno cuando prepara esto, por eso necesita un mes para leer todo eso. Pero léanlo, lean la historia del rey Acab y todo lo que pasó con el profeta, con Elías. Y eso es para hacer una serie, tal cual. Dice la palabra que les voy a leer. Miren cuando Dios cierra los cielos. Cuando Dios cierra los cielos. Dice, Primera de Reyes 16:29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Sí. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Imagínese ese rey. En el verso 32 dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué? Dice, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y entonces dice que levanta altares a dioses paganos, este rey Acab, y el pueblo tras los dioses paganos. Resulta que Baal para la religión cananea era considerado el dios principal del clima. Para ellos Baal era quien controlaba el clima. Entonces dice Elías, sí, ese es el dios de ellos, vamos a ver quién controla el clima. Y entonces ahí viene Elías y le dice a Acab, en Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Años, o sea, no habrá ni lluvia que cae del cielo, ni rocío que sale, que brota de la tierra. Imagínense. O sea, un pueblo, una nación que dependía de la lluvia, de las bendiciones de Dios. Y le dice Elías, ¿ustedes confían en su Baal? Vamos a ver, no va a llover hasta que yo vuelva a decir. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y eso no fue pues porque Elías quiso, es porque el Señor le inspiró decirlo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba enojado con ese pueblo que se había apartado, que lo había dejado, que se había rebelado. Entonces empieza la sequía. ¿Sabe cuánto duró la sequía? ¿Sabe cuánto duró la sequía? ¿Cuánto? 3 años, hermanos. Les dije 3 años. Y entonces Elías, yo me ponía en el lugar de Elías y yo decía, Dios mío, Elías estaba ahí. Iba a verse afectado por la sequía. ¿Para dónde iba a pegar? Y el Señor le dice, vete al arroyo de Querit. Y él dijo, Elías, hay un arroyo, me voy para allá. Se fue para el arroyo. Le dijo el Señor, te voy a alimentar, los cuervos te van a llevar la comida. O sea, eso es extraordinario, hermanos. Y usted ve ahí el poder sobrenatural de Dios. ¿Cómo que unos cuervos le llevaron la comida? Pues unos cuervos le llevaron pan y carne, dice la palabra. Y el arroyo, Diego hace un tiempo predicaba de eso, el arroyo era la provisión natural. Pero los cuervos que llevaban la comida era una provisión antinatural, porque los cuervos comen carne y no, se la llevaban a Elías. Entonces, pero ¿quién hace eso? El Señor. Entonces, mientras el pueblo estaba pasando esa sequía tan tremenda, imagínense los animales, la tierra, los animales muriendo y ellos desesperados haciendo sacrificios a su Dios,
haciendo sacrificios a Baal, que porque controlaba el clima y esperando que lloviera, y nada que llovía. Nada que llovía, pero el Señor estaba preparando un encuentro con su pueblo. Amén. Y entonces se le seca el arroyo a Elías. Y de pronto Elías dijo: ay, ya me cayó a mí la sequía. Yo por qué hablé, yo por qué dije, ¿cierto? Y de pronto Elías se puso nervioso, pero el Señor lo envía donde la viuda de Sarepta. Y yo creo que el otro que predicaba eso era Johan en algún momento, me perdonan si me equivoco, decía una viuda, o sea, no lo mandó donde una mujer rica, donde un hacendado, lo mandó donde una viuda. Pero ahí está la mano poderosa de Dios, porque Dios es el que obra de maneras extraordinarias. Entonces lo manda donde la viuda, él llega donde la viuda y le dice: ¿qué tienes? Ella le dice: solo un poquito de harina y aceite, y él le dice: yo he pensado, a mí me parece un poquito descaradito. Le dice, ella tiene un hijo, y él le dice: prepárame primero a mí la comida. Y ella, yo creo que ella se quedó como, ay, como un poquito desconcertada. A mí eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Pues porque uno que espera, primero las mujeres, los niños, ¿cierto? Pero el Señor, o sea, Elías no hizo nada que el Señor no permitiera. Entonces Elías hizo lo que el Señor le puso a hacer. Él no estaba por casualidad donde la viuda, él no estaba de casualidad. ¿Por qué? Porque ella hace lo que el profeta le dice, obedece. Y el Señor es tremendo y es hermoso, porque dice, vea, me salté, les iba a mostrar las imágenes y ya me emocioné, vea. Pero ya la viuda dice en Primera de Reyes 17:14, ¿qué le dice el Señor a la viuda? Dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces el Señor vio la obediencia de esta mujer y le dijo: no te va a faltar nada, no te va a faltar nada. Miren, hermanos, ¿cuánto habrá durado Elías ahí en la casa de la viuda? No sé cuánto duró en el arroyo hasta que se secó, no sé cuánto duró acá, pero eso duró 3 años. Y todo ese tiempo no le faltó ni la harina, no le faltó la comida a la casa de esa viuda. Eso es tremendo, hermanos. Entonces el Señor usó a Elías para llevarlo a la casa de la viuda, para que ella y su hijo no murieran de hambre, y los sostuvo a los 3. Mientras en el otro lado estaban en sequía. ¿Por qué? Porque se habían apartado del Señor. Amén. Y entonces ya pasa un tiempo, y en Primera de Reyes 18 dice que pasados los 3 años, el Señor le dice a Elías que se muestre al rey Acab, y convoca a todo el pueblo, a los profetas de Baal y de Acera, y usted y yo la sabemos la historia, pero la voy a contar rápidamente para aquel que no se la sabe. Se reúnen todos en el monte Carmelo, los profetas de Baal, los profetas de Acera, el rey Acab, se reúne Elías y todo el pueblo de Israel. Y entonces ahí es donde ya viene ese momento donde ya el pueblo cansado, imagínense, con 3 años sin comida, pues con hambre. Y dice que los profetas de Baal, Elías los reta y les dice: hagan su sacrificio y que su Dios consuma el sacrificio, y yo hago el mío, y que mi Dios consuma mi sacrificio. Y el que lo haga, el que lo consuma, pues ese es Dios. Y entonces los profetas de Baal hicieron su sacrificio. Dice la palabra que ellos se sajaban, o sea, clamaban a su Dios, y Elías se burlaba, hasta que Elías, dice la palabra, que restauró el altar. Quiere decir que estaba caído el altar, lo restauró, hizo el sacrificio, hizo una zanja alrededor de ese altar, digamos que llenó unas tinajas, 4 tinajas de agua.
Mire que yo estuve averiguando y una tinaja tenía la capacidad de recoger más o menos de 16 a 22 litros de agua. Y Elías le echan el agua y Elías dice, otra vez llenen las tinajas y tráiganle. Y yo creo que todo el mundo decía, Elías, se está acabando el agua. Y la trajeron otra vez. Otra vez dijo, 3 veces llenaron las 4 tinajas de agua. Eso da más de 190 litros, porque a mí me gustan las matemáticas y yo multipliqué y mínimo 192 litros de agua echaron. Miren la confianza de este profeta en el Señor, porque ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Sí, Elías clama. Eso pues es imposible, porque tenemos un Dios poderoso, pero donde no hubiera pasado nada, destrozan a Elías. Se les consumió 200 litros de agua y ellos necesitaban esa cantidad de agua. Yo me imagino a Elías mandando a echar agua y todos con sed. Pero esa es la confianza que nosotros debemos tener. Elías sabía que iba a acabar el agua, pero porque él sabía que después de lo que iba a pasar, el pueblo se iba a regresar a Dios. Y de allí venía la bendición nuevamente. Entonces, Elías ora al Señor, invoca el nombre del Señor y dice la palabra que desciende fuego y consume el sacrificio. Y entonces miren cómo termina esta historia de hermosa. En Primera Reyes 18:39 dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén, volvieron al Señor. Se regresaron a Dios, hermanos. Jehová es Dios. Cuando usted y yo nos apartamos del Señor, se cierran los cielos. Empieza la sequía en nuestra alma. No le estoy hablando, y también, perdón, en lo literal, a veces no nos va bien porque el cielo está cerrado. A veces no hay bendición económica porque el cielo está cerrado, porque estamos apartados de Dios. Porque hay sequedad en nuestro corazón. Nos tenemos que volver al Señor y decir, Jehová es Dios. Y ese fue el propósito de esos 3 años de sequía, hermanos. 3 años el pueblo orándole a Baal, confundidos en su mente y en su corazón, pidiéndole a Baal que abriera los cielos. Y así hay mucha gente, hermanos, afuera, pidiéndole a sus dioses, haciendo cuanta cosa sea para que se abran las puertas de bendición, yendo a no sé qué charlas de prosperidad, de emprendimiento, donde brujos. Jehová es Dios, esa es la clave. Jehová es Dios. Que nos volvamos al Señor y allí el Señor abre las puertas de los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque Él espera eso, hermanos. Él dice que hace llover sobre justos e injustos. Él tiene la lluvia lista, pero Él también nos corrige y Él cierra los cielos cuando no estamos haciendo las cosas bien. Miremos lo que dice en 2 de Crónicas 6:26. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, ¿por qué? Por haber pecado contra ti, dice la palabra. Si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre la tierra que diste por heredad a tu pueblo. Ahí está la bendición, hermanos. La bendición está en obedecer. La bendición está en convertirnos de nuestros pecados. Como decía ahora, no podemos pretender seguir pecando y esperar la bendición de Dios. No. Y si te llega una bendición, hermanos, el Señor es hermoso. Yo no voy a decir que no te la dio el Señor. No voy a decir eso. Pero no pretendamos tener una vida de bendición si estamos lejos de Dios. No pretendamos tener, y yo no estoy hablando solo de lo económico, amén, porque también está ahí, pero estoy hablando de nuestra vida, de encontrarle un propósito y un sentido a nuestra vida, y que no nos sintamos vacíos, desocupados, amén. Y entonces, esa lluvia hermosa que es la bendición, dice el Señor
que esa bendición viene, no he visto el reloj hace rato, hermanos, ¿qué tal que hubieran sido las 8:30? Vamos bien. Pero esa lluvia de bendición, dice la palabra, ahorita leíamos que es la palabra del Señor, o sea, la lluvia también es tipo de la palabra de Dios. Amén, porque dice en Ezequiel 34:26, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, y lluvias de bendición serán. Pero en Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La lluvia es la palabra de Dios que hoy está regando la tierra, hermanos. Uno se da cuenta, hermanos, que en todas partes hay quien predique la palabra de Dios. Uno escucha un predicador español, un predicador italiano, un predicador y predicando palabra, buena doctrina, así como también hay muchos contaminados. Uno sabe que la palabra de Dios hoy está cayendo sobre la tierra. Amén. Y está haciendo que germine, porque hay muchos que se están convirtiendo. Pero la lluvia, hermanos, también es la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice en Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Hay la promesa de una lluvia que se llama el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es una promesa, hermanos, para nosotros. Y es hermoso esto, hermanos, porque desde el Antiguo Testamento se dejó ver que el Señor quería llenarnos con la lluvia de su Santo Espíritu. Dice en Joel 2:23, y esto lo hemos leído porque se cumplió en Hechos 2, dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y en el verso 28 dice, y después de esto derramaré, ¿qué? Mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y a mí me llama mucho la atención, yo debo reconocer, y yo siempre lo digo, nosotros estamos aquí parados al frente no porque seamos súper inteligentes, no, acá hacemos lo que humanamente está posible, pero a mí me llama mucho la atención cuando dice mi espíritu derramaré sobre toda carne. Y reflexionando un poquito de eso, puede que no entienda, por eso digo yo que sé que no entienda todo lo que me quiere decir ese pasaje tan hermoso, pero estudiando un poquito, yo encuentro en Hechos, en el libro de los Hechos, unos derramamientos del Espíritu Santo que me explican de alguna manera qué quiere decir que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Y ese primer derramamiento, ¿cuál fue? El que todos conocemos, Hechos 2. En Hechos 2 dice la palabra que estaban en Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, amén. Y en esa fiesta, yo no me acuerdo si lo tengo, sí, en Hechos 2 dice, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ¿quiénes estaban ahí en el aposento alto? Los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús y los seguidores, los judíos que se habían convertido estaban ahí. Y los discípulos, y fueron llenos, porque fue una promesa que el Señor había dado.
Él dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y serán testigos mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿quiénes recibieron allí el Santo Espíritu de Dios? Los discípulos. Los discípulos, los que estaban esperando, los que estaban perseverando, recibieron ese primer derramamiento. Y ese derramamiento es el que nos han enseñado por mucho tiempo, que fue una lluvia temprana. ¿Por qué? Porque esa fue una lluvia temprana para la iglesia. Porque a partir de ese momento el evangelio empezó a predicarse por todas partes. O sea, el Señor allí preparó a sus siervos, a sus discípulos y los envió a predicar el evangelio. Esa fue una lluvia temprana para la iglesia de Jesucristo. Amén. La llenura del Espíritu Santo. Pero lo más hermoso, hermanos, es que no fue el único derramamiento del Espíritu Santo que hubo en Hechos. El otro derramamiento lo vemos en Hechos 8. Y entonces uno dice, ¿por qué derramaré de mi espíritu sobre toda carne? ¿Por qué? Les voy a mostrar qué dice en Hechos 8. Resulta que Felipe predicó en un lugar que se llamaba Samaria. Sí, Samaria. ¿Se acuerdan de Samaria? Nadie quería ir a Samaria. ¿Qué pasaba con los samaritanos? No eran judíos originales, eran chiviados, eran judíos que se mezclaron con los asirios y por lo tanto los judíos de pura cepa los menospreciaban. Pero el Señor visitó a Samaria y abonó la tierra, sembró la semilla. Después vino Felipe, predicó el evangelio y dice en Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los samaritanos, los que nadie quería. Y va Pedro y va Juan. Y si usted yo me sorprendo, hermanos, porque Juan fue uno de los que le dijo al Señor: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y consuma a los samaritanos porque no nos recibieron en Samaria? Y ahora está yendo a predicar, a que la lluvia del cielo descendiera sobre los samaritanos. Ahí está toda carne, porque primero fue sobre los discípulos y ahora sobre los samaritanos, sobre los que no eran pueblo. Ahí estaba el Espíritu Santo. Pero no fue el único derramamiento, y eso es lo más hermoso, hermanos. Dice la palabra en Hechos 10 que había un hombre piadoso que se llamaba Cornelio. El nombrecito sí, pero Cornelio. Piadoso, daba limosnas. Pero Cornelio era un general, pues un centurión, gracias. Un centurión del ejército romano. ¿Qué tenía que ver ahí? Absolutamente nada. Y Dios, de manera extraordinaria, porque es una historia hermosa también, envía a Pedro. Pedro les predica de Cristo y dice, Cornelio había convocado a su familia y a sus amigos más cercanos. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué les estaba hablando Pedro? La predicación de la cruz, del sacrificio de Cristo. Dice, cayó el Espíritu Santo, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios sobre toda carne. Y yo qué quiero decirle hoy, hermano y hermana, con estas historias, es que el Espíritu Santo, la lluvia del cielo, está dispuesto a caer sobre toda carne. Es que yo es primera vez que vengo sobre toda carne. Llevo 20 años sobre toda carne. Amén.
sobre el judío, sobre el samaritano, sobre el gentil. Hoy el Espíritu Santo, la lluvia de Dios quiere derramarse, amén. Pero para eso nosotros tenemos que humillarnos. Dice la palabra en 2 de Crónicas 7:13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Ahí está el Espíritu de Dios, estirando sus brazos. Esa lluvia del cielo. Yo no sé si es la lluvia temprana para usted o la lluvia tardía, pero Él sabe, porque Él dice que Él envía la lluvia a su tiempo. Entonces, si usted necesita y yo necesitamos la bendición de Dios y la llenura del Espíritu Santo, vamos a orar. Amén. Vamos a bendecir al Señor. Aleluya. Disponga su corazón, hermano. No se apresure a salir corriendo. Que este momento es muy importante, porque es ahí donde el Señor sella su palabra en su corazón. Amén. Yo solo doy el mensaje, pero el Señor es el que obra. El Señor es el que manda su lluvia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, dándote honor, dándote gloria, Señor, bendiciéndote, Padre amado, sabiendo, Señor, que como el labrador espera, Señor, la lluvia a su tiempo, Señor, nosotros sabemos, Señor, que tú tienes una lluvia dispuesta, Señor, para nosotros. Por favor, Señor, nos volvemos a ti, Padre amado. Los que nos hemos alejado, los que hemos dejado de servir. Si usted, hermano, se siente lejos de Dios, hoy es el día de regresar a Dios y de que le envíe esa lluvia temprana para que esa tierra seca que hay hoy en su corazón se vuelva al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Por favor, Señor, nos volvemos a ti, Señor, y clamamos a ti y humillamos nuestro corazón delante de ti, Padre amado. Perdónanos, Señor, porque hemos sido rebeldes, de un corazón duro, Señor. Pero necesitamos tu lluvia, Señor. Dependemos de ti, Señor. Necesitamos tu lluvia temprana, tu lluvia tardía, Señor. Esa lluvia, Señor, que ablande, Señor, nuestra tierra, nuestro corazón, Señor. Necesitamos a tu Santo Espíritu, Señor, hoy, que llene nuestra vida, que sane las heridas de nuestro corazón, que destruya todo pecado que nos gobierna. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te suplicamos, Señor, que envíes la lluvia temprana, la lluvia tardía, Señor. Tú, Señor, que tienes el control de todo, tú que gobiernas sobre todo, por favor, Señor, que tu Santo Espíritu descienda, Señor, y nos llene, Señor. Que tu Santo Espíritu llene toda carne, Señor. Aquí, Señor, en este lugar estamos tanto, Señor, con unas vidas tan diferentes, Señor, con unas situaciones tan distintas, Señor, con pecados diferentes, pero la lluvia de tu Santo Espíritu está dispuesta para todos. Por favor, derrama tu lluvia. Y si quieres de su lluvia, hermano, clama por su lluvia, clama por su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu está dispuesto, la lluvia está dispuesta. Es solo que dispongas tu corazón para recibirle. Yo, Señor, te suplico, sin ser digna, Señor, que derrames, Señor, tu Santo Espíritu sobre mi vida.
que derrames tu Santo Espíritu sobre mi familia, que derrames, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, sobre tu congregación, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre tus ministros, Señor. Nada somos sin tu Santo Espíritu, nada podemos hacer, Señor. Por favor, desciende, Señor, y posa, Señor, mora sobre cada uno de nosotros, Señor. Habita, Señor, en nosotros y ayúdanos a terminar, Señor, esta carrera, Padre Santo. Estamos confiados en ti, Señor. Esperamos, Señor, en ti, como aquel labrador que espera con paciencia que caiga la lluvia. Esperamos en ti, reposamos en ti, confiamos, Señor, en que tú harás, en que tú operarás de manera extraordinaria en nuestras vidas, Señor. Tú eres, Señor, todopoderoso. Confiamos en ti, Señor, reposamos en ti. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Le manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las velas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, visita hoy mi vida. Cámbiame, cámbiame, Señor. Y manda la lluvia, manda la lluvia. El rocío, Señor, el rocío de tu amor. Llenando, Señor, llenando hoy las velas de tu pueblo, Señor. Oh, manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Oh, sí, Señor. Visítanos con tu lluvia, Señor, temprana, tu lluvia tardía, que descienda sobre cada uno de nosotros, nos renueve y nos transforme cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Vamos a alabar al Rey, amén. Aleluya. El amado viene, amén. Gloria al Señor. Cristo es Rey. La voz de mi amado se oye ya, la voz de mi amado se oye ya, ya viene saltando sobre los montes y collados, ya viene saltando sobre los montes y collados. Mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ya ha pasado el invierno, se ha marchado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores del campo, el tiempo de la canción ya llegó. Ha llegado el tiempo de la canción, amén. Cristo es Rey. Aleluya. Hey. Hey. Mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ya ha pasado el invierno, se ha marchado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores del campo, el tiempo de la canción ya llegó. Aleluya. Ha llegado el tiempo de la canción. Gloria al Rey. Cristo es Rey. Hey. Hey. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, recuerden.